Te damos gracias, amantísimo Salvador, en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de amanecer con ese aliento de vida que tú nos conservas, Señor. Tú eres el que da la vida y el que la conserva. Gracias por esto, Señor, por la salud que nos das, por permitirnos iniciar nuestra jornada con la Biblia, leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría para comprender lo que leemos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 3, en la versión Dios habla hoy. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras la de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. Los hijos que le nacieron a David cuando estaba en Hebrón fueron el mayor Amnón, hijo de Ahinoam, la de Jezreel; el segundo Quilab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel; el tercero Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, rey de Gesú; el cuarto Adonías, hijo de Agid; el quinto Cefatías, hijo de Abital; el sexto Itream, hijo de Eglah, otra mujer de David. Estos le nacieron cuando David estaba en Hebrón. Mientras continuaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquiría cada vez más poder sobre la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Ahía, con la que Abner tuvo relaciones. Por lo tanto, Isboset le reclamó a Abner: ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por la reclamación de Isboset y contestó: ¿acaso soy yo un perro al servidor de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl tu padre y a tus parientes y amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me acusas ahora de haber pecado con una mujer? Que el Señor me castigue duramente si no hago con David lo que el Señor le ha prometido, quitando del trono a la dinastía de Saúl y estableciendo a David en el trono de Israel y de Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset no pudo responderle a Abner una sola palabra porque le tenía miedo. Abner, por su parte, envió mensajeros a decirle a David: ¿de quién es el país? Hagamos un trato. Yo haré cuanto esté a mi alcance para que todo Israel se ponga de tu parte. David le contestó: estoy de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero con una condición: que no te presentes ante mí sin traer contigo cuando vengas a verme a Mical, la hija de Saúl. Además, David envió mensajeros a Isboset diciendo: entrégame a Mical, mi mujer, con la que me casé a cambio de 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su marido. Pero Paltiel se fue detrás de ella llorando y la siguió hasta Baurín. Allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel regresó. Más tarde Abner habló con los ancianos de Israel y le dijo: ya hace tiempo que ustedes andan buscando que David sea su rey. Pues bien, ha llegado el momento de actuar, porque el Señor ha prometido a David, su siervo, que por medio de él librará a Israel, su nación, de dominio de los filisteos y el poder de todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín y después fue a Hebrón para comunicarle a David el parecer de Israel y de toda la tribu de Benjamín. Luego, llegó con 20 hombres a Hebrón, donde estaba David, y David hizo un banquete para él y los que le acompañaban. Luego Abner le dijo a David: ahora debo irme para reunir a todo Israel para que hagan un pacto con su majestad y que así su majestad reine conforme a sus deseos. Y David despidió a Abner, el cual se fue tranquilamente.
Joab y los seguidores de David llegaron en ese momento de una de sus correrías, trayendo consigo gran cantidad de cosas que le habían quitado al enemigo. Abner no estaba ya con David en Hebrón, pues se había ido tranquilamente después que David lo despidió. Al llegar Joab con todo el ejército que le acompañaba, le contaron que Abner, hijo de Ner, había estado antes con el rey, que se había ido después que el rey lo despidió. Entonces Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿qué es lo que ha hecho su majestad? Abner ha venido a ver a su majestad y su majestad ha dejado que se vaya. ¿Acaso no sabe su majestad que Abner, hijo de Ner, ha venido solo a engañarle y a espiar sus movimientos y a enterarse de todo lo que su majestad hace? En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros en busca de Abner, sin que David lo supiera, y estos lo hicieron volver desde el pozo de Sirá. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó a un lado de la puerta de la ciudad para hablar con él a solas, y allí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Más tarde, cuando David supo, dijo: ante el Señor yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner, hijo de Ner. Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera, ni quien sea asesinado o padezca de hambre. Joab y Abisai mataron a Abner porque en la batalla de Gabaón Abner había matado al hermano de ellos. Después David ordenó a Joab y a todo el grupo que le acompañaba: rásguense la ropa y vístanse con ropas ásperas y guarden luto por la muerte de Abner. El rey David marchó detrás de la camilla y enterraron a Abner en Hebrón. Allí el rey se puso a llorar a voz en cuello junto al sepulcro de Abner, y lo mismo hizo toda la gente. Entonces el rey entonó este lamento por Abner. ¿Por qué tenías que morir, Abner, de manera tan absurda si no tenías atadas las manos ni encadenados los pies? Has muerto como quien muere a manos de gente malvada. También la gente siguió llorando por él. Luego fueron a rogarle a David que comiera algo antes de que terminara el día. Pero David juró diciendo: que Dios me castigue duramente si pruebo pan o alguna otra cosa antes de que se ponga el sol. Todos comprendieron esto y les pareció bien, pues todo lo que el rey hacía le agradaba a la gente. Aquel día los israelitas quedaron convencidos de que el rey no había tenido nada que ver con la muerte de Abner, hijo de Abner. Y el rey dijo a sus oficiales: como ustedes saben, hoy ha caído en Israel un jefe principal, una gran personalidad. Por eso yo, a pesar de ser el rey que Dios ha escogido, me siento débil ante la extrema violencia de los hijos de Zeruía. Que el Señor le dé su merecido a quien cometió esta maldad. Puede continuar, mi hermana. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo y todos en Israel se llenaron de miedo. Isboset tenía a su servicio dos hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Berón y por lo tanto descendiente de Benjamín, pues el pueblo de Berón se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín. Aún cuando los de Berón huyeron de Giltaim, donde han vivido forasteros hasta la presente. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los dos pies.
Cuando Mefibosé tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefibosé y huyó con él, pero con las prisas de la huida éste se cayó y quedó inválido. Recab y Baaná, los hijos de Rimón de Besrot, se dirigieron a casa de Isboset y llegaron a la hora de más calor del día cuando él estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida, de modo que Recab y su hijo Baaná pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron en la casa, Isboset estaba acostado sobre la cama de su dormitorio. Entonces lo asesinaron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se la llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino del Arabá para entregársela a David, que estaba en Hebrón. Le dijeron al rey: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que procuraba quitarle la vida. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y su descendiente. Y David le respondió: le juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando uno, creyendo que me daba buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto. La noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Siclag. Con mayor razón haré eso mismo con ustedes, malvados que han asesinado a un hombre inocente mientras que se hallaba acostado y en su propia casa. Por lo tanto, voy a hacerles pagar su muerte. Voy a borrarlos de este mundo. Enseguida David dio órdenes a sus oficiales y estos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón y fue rey de Judá durante 7 años y medio. Y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región, y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal de agua y mate a los ciegos y a los inválidos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De allí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Después se instaló David en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y le construyó murallas alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. El poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Por eso Irán, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de carpinteros y canteros, los cuales llevaron madera de cedro y construyeron el palacio de David. Entonces David comprendió que el Señor le había confirmado como el rey de Israel y lo había hecho prosperar en su reinado en atención a su pueblo Israel. Después de haberse trasladado de Hebrón a Jerusalén, David tomó allá más esposas y concubinas, las cuales le dieron más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén se llamaban Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Afía, Elisamá, Eliadá y Elifelet.
Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de Israel, se lanzaron todos en busca suya, pero David lo supo y se retiró a la fortaleza. Entonces los filisteos avanzaron y ocuparon el valle de Refaín. Por eso David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me dará la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió: sí, atácalos, porque te daré la victoria sobre ellos. David llegó a Baal Perasín y allí los venció. Por eso dijo: como un torrente de agua, el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamó a aquel lugar Baal Perasín. Además, los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus hombres los recogieron. Pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaín. Así que David consultó al Señor y el Señor les contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia. Cuando llegues a los árboles de bálsamo, cuando escuches un ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte a los filisteos. Y David hizo lo que el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David reunió de nuevo a todos. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, y partiendo de Baalam de Judá con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaba el arca de Dios, y iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios, cantando y danzando con todas sus fuerzas al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Nacón, Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque había tropezado los bueyes, pero el Señor Se fue el audio. Cuando le contaron al rey David Ahora, que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed, Sí. junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un éfod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas.
Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. El arca del Señor fue llevado y puesta en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos, sacrificios de reconciliación delante del Señor, y cuando terminó de ofrecerles, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres. Les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasa. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirle y le dijo: Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criadas como un desvergonzado cualquiera. David le respondió: Es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda su familia para ser el jefe de su propio Israel. Por eso bailó delante, de él, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. Y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán el profeta: Como puede ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho: No serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyera un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí he instalado para que vivan en un sitio propio donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman, como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendiente y que cuando tu vida llegue a su fin y muera, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré, como todo padre lo hace con su hijo, pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David, exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y le dijo: Señor, ¿quién soy yo
¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho según lo prometiste y lo quisiste para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo libraste para que fuera tu pueblo y lo hiciste famoso haciendo por él, por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre y que tú, Señor, seas su Dios. Así pues, Señor y Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía y cumple lo que has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Tú, Señor Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Tú, Señor, eres Dios y tus palabras son verdaderas y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. Después de esto, David venció a los filisteos, sometiéndolos y arrebatándoles de las manos las riendas del poder. También derrotó a los moabitas, a quienes hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de cada 2 medidas del cordel eran condenados a muerte, y los que quedaban dentro de una medida eran dejados con vida. Así los moabitas fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. David venció también a Hadad Ezer, hijo de Rehob, que era rey de Sobá, cuando éste iba a recuperar su dominio sobre la región del río Éufrates. De ellos, David hizo prisioneros a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 de infantería, y además les rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, con la excepción de los caballos necesarios para 100 carros. Llegaron luego los sirios de Damasco para prestar ayuda a Hadad-Ezer, el rey de Sobá, pero David venció a los sirios matando a 22,000 de ellos. Luego puso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él, sujetos al pago de tributo. Así pues, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Después David se apoderó de los escudos de oro que usaban los oficiales de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. También se apoderó de una gran cantidad de bronce de Betat y de Berotai, ciudades que pertenecían a Hadadezer. Cuando Toi, rey de Amás, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram con objetos de plata, de oro y de bronce para que saludara y felicitara al rey David por haber luchado con Hadadezer y haberlo vencido, pues Toi también había estado en guerra con él. David dedicó todos esos objetos al Señor, junto con el oro y la plata que le había consagrado y que venía de todas de todas las naciones que había sometido, de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos, de los amalecitas, de los que había quitado en la guerra de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Y David se hizo famoso, y cuando regresaba de haber vencido a los edomitas, derrotó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guarniciones en todo Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, a quien el Señor le daba la victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para todos, con todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Zeruía, y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario del rey. Sadot, hijo de Ahitub,
y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías el cronista y Benaía, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de quereteros, y los hijos de David eran los sacerdotes. Un día David preguntó, ¿has quedado algún superviviente de las familias de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Siba se presentó, le preguntó el rey, ¿eres tú, Siba? Para servir a su majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó, ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Siba le respondió, queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los dos pies. ¿Dónde está? Dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar, y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset exclamó a David, a las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonatán, su padre. Haré que se te devuelvas todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo, ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo si soy como un perro muerto? Sin embargo, el rey llamó a Siba, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo, le he entregado al nieto de tu amo todo lo que perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú con tus hijos y tus criados labrarás la tierra para él y almacenarás, ¿verdad?, lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo, aunque Mefiboset, su nieto, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 criados, respondió al rey, todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. Y Mefiboset comía siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y todos los que vivían en casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset, que era inválido de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Anún. Entonces David pensó que debía tratar a Anún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él, y envió a uno de sus oficiales para que le dieran a Anún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Anún, su soberano: ¿y cree su majestad que David ha enviado a esos hombres a dar el pésame tan solo para honrar al padre de su majestad? Seguramente los ha enviado para inspeccionar y espiar la ciudad y luego destruir. Entonces Hanún ordenó que apresaran al oficial de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las nalgas. Después los despidió. Cuando David lo supo, mandó que fueran a recibirlo porque estarían sumamente avergonzados, y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba y que entonces regresaran. Los amonitas comprendieron que se habían hecho odiosos a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Sobá, al rey de Maaca, con 1,000 hombres, y a 12,000 hombres de Istop,
Pero David lo supo y mandó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad, mientras, mientras que los soldados de Sobá y Reob y las tropas de Is, Tob y Maacat tomaron posiciones en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai para que éste hiciera frente a los amonitas y le dijo: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas pueden más que tú, iré a ayudarte yo. Ten ánimo y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero estos huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai y se metieron en la ciudad. Joab dejó entonces de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadad-Ezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Elam. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadad-Ezer, pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida a todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Elam. Allí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de caballería y 700 de los carros de combate. Además, David hirió de muerte a Sobac, el jefe del ejército sirio, el cual murió allí. Al ver todos los reyes aliados de Hadad-Ezer que los israelitas los habían derrotado, hicieron la paz con los israelitas y quedaron sometidos a ellos. A partir de entonces los sirios tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir de la campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías, el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada, y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías, el hitita. Así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: tengo tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. Y yo habría de entrar a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por la vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate todavía hoy y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías.
La carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones: cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad. ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole de la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías elitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David en efecto se enojó mucho contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal, arrojándole de la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y algunos de los oficiales murieron, entre ellos Urías el hitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla. Y tú, dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después de que pasó el luto, David mandó a que la trajeran y la recibió en su palacio y la hizo su mujer, y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad habían dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte, y debes pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Fue puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Jamás
se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de su familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos. 7 días después murió el niño y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban: si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió la ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron: ¿pero qué estás haciendo, su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él. Y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió: cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba. Pensaba que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Después David consoló a Betsabé, su mujer, fue a visitarla y se unió a ella y ella dio a luz un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó a este niño y así se lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención al Señor, llamó al niño Jedidías. Mientras tanto, Joab lanzó un ataque contra la ciudad amonita de Rabá y cuando ya estaba a punto de capturar la ciudad real, envió a David el siguiente mensaje: he estado atacando a Rabá y ya he capturado las ciudades que protegía el abastecimiento de agua. Por lo tanto, reúna ahora su majestad el resto de la tropa y ataque la ciudad y captúrela para que no sea yo quien lo haga y le ponga mi nombre. Entonces David reunió todas sus tropas y marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Después tomó de la cabeza de su rey la corona de oro que tenía piedras preciosas y pesaba 33 kilos y se la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de allí y la puso a trabajar con sierras y con trillos y hachas de hierro, así como en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Absalom, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella a tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba muy difícil hacerle algo.
Pero Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, que era hijo de Simá, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó: ¿Qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: Es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: Métete en la cama y hazte el enfermo. Y cuando vaya a verte tu padre, dile que por favor mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida allí mismo para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Amnón se metió en la cama y se hizo el enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: Por favor, que venga mi hermana Tamar y haga aquí mismo un par de tortas y que ella misma me sirva. Entonces David mandó a Tamar a la casa y le dijo: Ve por favor a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó, y allí mismo preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas, pero Amnón no quiso comer y ordenó que salieran todos los que allí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: Trae la comida a mi habitación y sírveme tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón a su habitación, pero cuando se las acercó para que comiera, él las sujetó y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: No, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya. Amnón no quiso hacerle caso y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después hacia ella que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Así que le ordenó: Levántate y vete. Tamar le contestó: No, hermano mío, porque el echarme ahora de aquí sería una maldad peor que la que has cometido conmigo. Amnón no quiso hacerle caso. Por el contrario, llamó a su criado y le ordenó: Echa aquí a esta mujer y luego cierra la puerta. El criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraban usar las princesas solteras, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó: ¿Así que fue que tu hermano Amnón quien te hizo eso? En tal caso, guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por este asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. 2 años después, la gente de Absalón estaba trasquilando sus ovejas en Baal Azor, cerca del pueblo de Efraín, y Absalón invitó a comer a todos los hijos del rey. Además, fue a ver al rey y le dijo: Ahora que mis hombres están trasquilando mis ovejas, desearía que su majestad y sus oficiales honraran con su compañía a este siervo suyo. Pero el rey le respondió: No, hijo mío, no podemos ir todos nosotros para no ocasionarte demasiados gastos. Y aunque Absalón insistió, el rey no quiso ir, pero le dio su bendición. Entonces Absalón dijo: Si eso no es posible, permita que al menos su majestad, que nos acompañe mi hermano Amnón. ¿Y por qué quieres que te acompañe Amnón?, preguntó el rey.
Pero Absalón insistió tanto que el rey permitió que Amnón y sus demás hijos fueran con él. Absalón había preparado un banquete digno de un rey y había ordenado a sus criados: fíjense bien cuando a Amnón ya se le haya subido el vino, y cuando yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo de hacerlo, pues son órdenes mías. Así que tengan ánimo y valor. Por lo tanto, cumpliendo las órdenes de Absalón, sus criados mataron a Amnón. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y, montando en sus mulas, huyeron. Cuando aún estaban de camino, le llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos sus hijos y que ninguno de ellos había quedado vivo. Entonces el rey se levantó, se rasgó la ropa en señal de dolor y se tendió en el suelo. Todos sus oficiales allí presentes se rasgaron también la ropa, pero Jonadab, el hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo: no piense su majestad que han matado a todos sus hijos, solo han matado a Amnón, pues así lo había decidido Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Por lo tanto, no crea su majestad que todos los príncipes han muerto. El único que ha muerto es Amnón. Mientras Absalón se daba a la fuga, el joven que estaba de centinela alzó la vista y vio un grupo numeroso de gente que bajaba por el camino de Horonaim, por la ladera de la montaña. Entonces el centinela fue a decirle al rey que había visto gente bajando por el camino de Horonaim, y Jonadab dijo al rey: ya vienen los hijos de su majestad, tal como había pensado este servidor suyo. Apenas había terminado él de hablar cuando llegaron los hijos del rey y se pusieron a llorar a voz en cuello. También el rey y todos sus oficiales lloraron muchísimo. Absalón, por su parte, huyó y se fue con Taimal, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó durante 3 años. Y David lloraba todos los días por la muerte de su hijo Amnón, pero cuando se consoló de su muerte, sintió un profundo deseo de ver a Absalón. Joab, hijo de Zeruía, sabía que el rey echaba mucho de menos a Absalón, así que mandó a traer de Tecoa a una mujer muy astuta que allí vivía. Le dijo: finge que estás de duelo y vístete de luto, y no te eches perfume, pues debes parecer una mujer que durante mucho tiempo ha estado de luto por algún muerto. Luego, preséntate ante el rey y repite exactamente lo que te voy a decir. Luego que Joab le dijo lo que tenía que repetir, aquella mujer de Tecoa fue ante el rey e, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente en señal de reverencia, le dijo: dígnese su majestad ayudarme. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Ella respondió: yo soy viuda, mi marido ha muerto, y 2 hijos que tenía. Esta servidora de su majestad tuvieron una pelea en el campo. Como no hubo quien los separara, uno de ellos hirió al otro y lo mató. Y ahora todos mis parientes se han puesto en contra mía y quieren que yo les entregue el que mató a su hermano, para vengar la muerte del que fue asesinado, y al mismo tiempo quitar de en medio al único heredero. Así van a apagar la única brasa que me ha quedado, y van a dejar a mi marido sin ningún descendiente que lleve su nombre en la tierra. Entonces el rey respondió a la mujer: vete a tu casa, que yo voy a dar órdenes en favor tuyo. La mujer le contestó: mi rey, señor, si alguien ha de cargar con la culpa, que seamos yo y mi familia paterna, pero no su majestad ni su gobierno. Y el rey contestó: el que te amenace, tráemelo y no volverá a molestarte más. Pero ella insistió: ruego a su majestad que invoque al Señor su Dios para que el pariente que quiera vengar la muerte de mi hijo no aumente la destrucción matando a mi otro hijo. El rey afirmó:
Te juro por el Señor que no caerá al suelo ni un pelo de la cabeza de tu hijo. Pero la mujer siguió diciendo, permita su majestad que esta servidora suya diga tan solo una palabra más. Habla, dijo el rey. Entonces la mujer preguntó, ¿por qué, pues, piensa su majestad hacer esto mismo contra el pueblo de Dios? Según lo que su majestad mismo ha dicho, resulta culpable por no dejar que regrese su hijo desterrado. Es un hecho que todos tenemos que morir. Somos como agua que se derrama en el suelo, que no se debe recoger. Sin embargo, Dios no quita la vida a nadie, sino que pone los medios para que el desterrado no siga alejado de él. Ahora bien, si yo he venido a decir esto a su majestad, mi señor, es porque la gente me atemorizó. Por eso decidió esta servidora suya hablar por si acaso su majestad aceptaba hacer lo que he pedido. Si su majestad me atiende, podrá librarme de quien quiere arrancarnos, a mi hijo y a mí, de esta tierra que pertenece a Dios. Esta servidora suya espera que la respuesta de su majestad la tranquilice, pues su majestad sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, igual que un ángel de Dios, que Dios es el que quede con su majestad. El rey respondió a la mujer, te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Hable su majestad, contestó la mujer. Entonces el rey le preguntó, ¿no es verdad que Jehová te ha metido en todo esto? Y la mujer contestó, juro por su majestad que nada hay más cierto que lo que su majestad ha dicho. En efecto, Jehová, oficial de su majestad, es quien me ordenó venir y él mismo me dijo todo lo que yo tenía que decir, pero lo hizo con el deseo de que cambien las cosas. Sin embargo, su majestad es tan sabio que conoce como un ángel de Dios todo lo que ocurre en el país. Como consecuencia de esto, el rey dijo a Joab, mira, ya he resuelto este asunto, ve y haz que regrese el joven Absalón. Entonces Joab se inclinó hasta tocar el suelo con la frente en señal de reverencia, bendijo al rey y le dijo, hoy he podido ver que cuanto con el favor de su majestad, ya que su majestad ha hecho lo que este servidor suyo le sugirió hacer. Enseguida Joab se levantó y fue a Gesur para traer a Absalón a Jerusalén, pero el rey ordenó que se fuera directamente a su casa y no se presentara ante él. Por tanto, Absalón se fue a su casa sin ver al rey. En todo Israel no había un hombre tan bien parecido como Absalón y tan alabado por ello. De pies a cabeza no tenía defecto alguno. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía cada fin de año porque le molestaba sus cabellos, pesaban más de 2 kilos según el peso real, y Absalón tenía 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era muy hermosa. Durante 2 años Absalón estuvo en Jerusalén sin poder presentarse ante el rey. Así que Absalón pidió a Joab que fuera a visitar el rey de su parte, pero Joab no quiso ir. Por segunda vez Absalón le pidió que fuera, pero Joab tampoco fue. Entonces ordenó a Absalón a sus criados, miren, el campo de Joab está junto al mío y lo tiene sembrado de cebada. Vayan, préndanle fuego. Los criados de Absalón fueron y prendieron fuego al campo de Joab, el cual fue inmediatamente a casa de Absalón y le preguntó, ¿por qué han prendido fuego tus criados a mi campo? Absalón le respondió, te mandé a decir que vinieras aquí para enviarte a ver al rey y decirle de mi parte que no tuvo objeto que yo me viniera a Gesur, que hubiera sido mejor que me quedara allá. Yo quiero ver al rey y si soy culpable de algo, que me mate. Entonces Joab fue a ver al rey y le comunicó lo que decía Absalón. Y el rey lo mandó a llamar y al llegar a Absalón
Ante el rey se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. El rey, por su parte, lo recibió con un beso. Te damos gracias, Señor Jesús, por este rato que pudimos pasar aquí leyendo tu palabra, Señor. Y esperamos que obres a través de ella, amado Salvador, con nuestro corazón, Señor, que la pongas allí en nuestra vida, en nuestro interior. Palabra quede grabada en cada uno de nosotros y que nos ayudes a vivir de acuerdo a ella, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para aplicarla a nuestra vida, Señor, y tomar consejo de esto que estamos leyendo nosotros mismos acá. Lo rogamos, Padre amado, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.